hoy me dispongo de todo corazón a agradarte a ti, Señor, a hacer tu voluntad, a oír tu voz, a vivir para ti, Señor. Gracias. Me das una oportunidad más, un día nuevo. Todo es nuevo en este día. Señor, gracias. Tus misericordias son nuevas. Oír tu voz es mi deleite, Señor. Poder entender lo que tú quieres que yo haga. Poder entender tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, poder deleitarme en ti. Oh Señor, qué alegría poder tener un Dios como tú, Señor. Gracias. Gracias por todos los que ya estamos conectados en esta hora, por darte las primicias de nuestro corazón, de nuestra vida a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos despiertas con alegría, pensando en ti, con el deseo de venir a tus brazos de amor. Y aquí estamos, Señor, rendidos ante ti, porque tú eres nuestro Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Dile, Señor, tú eres mi Dios y mi Señor. Nada puedo hacer sin ti en este día. Por eso quiero oírte, seguirte oyendo para que me instruyas, para que convenzas mi corazón, porque solo tú, Espíritu Santo, nos puedes convencer de juicio, de justicia y de pecado. Solamente tú, Espíritu Santo, que conoces nuestros corazones, que conoces nuestro levantar y nuestro sentar. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes entender la necesidad nuestra y aún, Señor, nuestros más profundos pensamientos. Por eso te pido, Espíritu de Dios, que te quedes con nosotros esta mañana y que edifiques nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días. Saludándoles esta mañana desde nuestro devocional Cita con Jesús. Mi cita de amor por aquel que lo dio todo por mí, por ti. Ese amor que nos levanta, ese amor que nos hace más fuertes, ese amor que nos convence, es el amor de Jesús. Por eso hoy saludo a todos con todo cariño, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Washington y Colombia, y así todo lugar donde nos saludan. Un abrazo muy especial. Bueno, estamos en el Salmo 119, versículo 106. No hemos salido de allí porque estamos en los votos, una vida con propósito y con felicidad que la pudo vivir un hombre conforme el corazón de Dios, el rey David. Él pudo vivir esa vida con propósito porque él encontró el propósito de su vida en el Señor. No solamente para gobernar, para ser un rey, para tener riquezas, sino para las riquezas espirituales, él las pudiera encontrar en Jesús. Y entonces él hizo tesoros para el cielo y nos enseña cómo hacer esos tesoros para el cielo. Pero estamos estudiando de acuerdo a lo que él le estaba prometiendo al Señor ahí en ese versículo, los votos. Estamos ya en la parte de los votos y todo lo que nos enseña el Señor en su palabra sobre no hacer votos a la ligera. Y en Números 30 vemos las leyes sobre los votos. Números 30, que ustedes me pueden acompañar, ahí vemos las leyes sobre los votos. Y dice que Moisés le dijo a los jefes de Israel, el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o se comprometa a algo bajo juramento, no deberá romper su palabra, sino que cumplirá todo lo que dijo. Bueno, el Señor no obliga a nadie a hacer votos, lo hemos visto, pero cuando la persona lo hace, debe de cumplirle. Y si le hace una promesa a otra persona, igualmente. Más cuando la persona, ambos son cristianos o la otra persona tiene al Señor, no debe de quedarse solamente en palabras, sino que se debe llevar a los hechos. Entonces, la cuestión es que todo lo que sale de nuestra boca, lo que sale de nuestro corazón, el Señor le pone cuidado. Todo lo que tú ores, todo lo que salga de tu boca, el Señor le pone cuidado. En Eclesiastés 5 habla de unas precauciones para acercarse a Dios. Y dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Tremendo, ¿cierto? Mire, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios.
Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas. Demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Hablar no cuesta nada, es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Muy instructiva la palabra de Dios, nos enseña, nos redarguye y nos indica que cuando estemos en la casa de Dios, prestemos más atención para oír que para hablar. Cuando estemos en angustia, pensemos, ¿cierto?, delante de quién estamos, para que muchas veces las promesas se hacen en momentos de emociones. Y por eso las emociones deben de ser controladas por el Espíritu Santo. Cuando uno es emocionalista y no sabe lo que está diciendo, uno dice, yo lo hago, yo estoy aquí, Señor, yo te prometo que tal cosa. Y después fue una emoción del momento. Cuando ya baja esa emoción, la persona se olvidó. Y entonces allí es donde comienza a tener problemas, porque el Señor sí escuchó esa promesa. Vamos a ver el voto de una mujer, ¿cierto? El voto de una mujer que está soltera. Y ese voto depende de su padre, y si fuere casada, dependerá de su esposo. En Números 30, ahí mismo, el versículo 3 y 4, dice, puede darse el caso de que una joven que todavía viva en casa de sus padres haga una promesa, un voto al Señor o se comprometa con algo. Si el papá se entera de su promesa y no le dice nada, entonces tendrá que cumplir su promesa. Qué tremendo, porque el Señor respeta todo lo que es autoridad. El Señor no pasa por alto autoridades delegadas como hacemos nosotros. Nosotros decimos, ¿quién va a estar hoy en la iglesia? ¿Quién va a hacer la alabanza? ¿Quién va a hacer hoy con tal cosa? No van a estar los pastores, entonces yo no voy. Entonces yo no estoy. O, no me gusta, ¿cierto? El Señor no es así. El Señor dio autoridad sobre los padres y Él respeta las decisiones de los padres. Mire, el Señor mismo nos enseña. Entonces, si una mujer soltera que todavía vive en su casa y está allí al lado de sus padres, el padre es el que se hace responsable de ella. Por lo tanto, si el padre se queda callado cuando oyera ese voto que ella está haciendo, entonces ese voto quedará firme delante de Dios, porque el padre no le dijo, ¿cómo vas a hacer eso ahora? ¿Cierto? No, tienes que esperar. No, él le dejó que el voto se cumpliera. En Números 35 dice, pero si el papá se entera y ese mismo día se opone a la promesa o a lo que ella se comprometió, entonces queda anulada toda promesa que ella haya hecho. El Señor la perdonará porque hubo oposición del papá. ¿Sí? El Dios que tenemos es un Dios respetuoso, cumplidor de las delegaciones que da los padres sobre los hijos. Son autoridad, más si son solteros. Pero dice, sin embargo, si el padre se interpone y dice que el voto no es válido, entonces ese voto no es obligatorio y está legalmente protegido en el asunto. No hay pecado ahí, porque el padre se interpuso y le dice, no vayas a hacer eso. Y entonces ahí vemos que aparecen los votos de castidad, ¿se acuerdan? Bueno, de pronto eso fue lo que pasó con Jefté y su hija, el voto a la ligera. Y su hija nunca se casó, no hubo descendencia, era su única hija, pero se dio ese voto de castidad. ¿Sí? Hemos oído que hay votos de pobreza, castidad y obediencia en ciertos cuerpos, congregaciones.
Y de ahí es donde salen los monasterios, los curas que prometen, ¿cierto? Hacen esta promesa de castidad, de obediencia y pobreza. Bueno, resulta que el alma, el cuerpo y los bienes temporales están como simbolizados, por decirlo así, con tres votos. ¿Okay? El de la obediencia, porque entonces se hace el ofrecimiento del alma, emociones, voluntad, sometidos a Dios. Está el de, bueno, esa voluntad esclavizándola y sometiéndola, pero en sus propias fuerzas. ¿Ve? Está el de castidad, que es el del cuerpo, o sea, nada de relaciones, ni casarse, ni nada con nadie. Y el de la pobreza, que son los bienes temporales de esta vida. Entonces hay votos de castidad en esa manera. Y vemos, ¿cierto? Las monjitas de la caridad, no sé qué. Pero esto de verdad se ha cumplido. Hoy vemos cantidad de problemas que han salido a la luz por estos votos, porque se hicieron de una manera, a su manera, ¿cierto? Y un voto de castidad se refiere a toda la renuncia de la posibilidad de mantener cualquier clase de relaciones sexuales, por lo que se establece esa importancia de ese voto que se hace delante de Dios y se conservan solteros, puros, como un sacrificio por la fe y el honor al Señor. Eso fue voluntario, lo hicieron, pero resulta que al pasar el tiempo, esto trajo hasta aberraciones sexuales, problemas que el Señor saca a la luz porque no se pudieron cumplir, porque el hombre falló. Por eso dice, ten cuidado con hacer tus votos delante de Dios. Y todas las cosas salen a la luz. Hoy vemos cuántas cosas están saliendo y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que eso pasó? Y los bienes, eso tampoco se ha cumplido. La pobreza, eso nunca se ha cumplido. No digo generalizado en algunas personas, ¿cierto? En algunos religiosos. Eso no se cumplió. Entonces sabemos que cuando el hombre hace de acuerdo a su voluntad, queriendo agradar a Dios, pero de una manera sin pensarlo, siempre va a fallar. Y más cuando es una cosa religiosa, que el Espíritu Santo no está dirigiendo. Por eso cuando Jefté hace ese voto con el Señor, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, comienza diciendo la Biblia. Comienza diciendo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y es allí donde el Señor pone cuidado. Entonces, con estos tres consejos o decisiones, le permiten a un religioso o a una religiosa una libertad para seguir a Cristo y proclamarlo por el mundo según ellos, ¿sí? Porque sin ninguna posesión, el religioso, cuando se siente pobre, puede recorrer el mundo libremente, sin apego a ningún deseo mundano y puede predicar el evangelio con su propia vida. Pero el Señor el Señor no ha mandado eso. Mire, a David le dio muchas riquezas, a Salomón igual, a Abraham, a Jacob. Él el que quiere enriquecer, enriquece. Él no tiene problema de eso. El problema al joven rico le dejó las riquezas. El problema es cuando esas riquezas se vuelven el Dios todopoderoso. Ahí es donde está el problema. Cuando el amor al dinero es más grande que Dios. Entonces, al profesar ese voto de castidad, una persona también puede dedicar toda su vida, su atención a Dios, porque lo hace su auténtico esposo. Y de esa forma van a anticipar a ir al paraíso, donde no hay matrimonio, sino una profunda unión con Dios y con los demás. De acuerdo a Mateo 22:30, dice, pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahí está, porque le preguntan, ¿cierto? Al Señor que si en la otra vida, o sea, cuando ya estemos con Él, las personas se van a casar y Él dice que no habrá. Cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Todos los ángeles del cielo son libres a hacer la voluntad de Dios.
Entonces la obediencia es un voto que ve la voluntad de Dios como algo en acciones superiores, porque está llamado a ser un instrumento de Dios para todo. Entonces, esa obediencia es absoluta a Dios. Bueno, entonces aquí vemos con esta pregunta, ¿se ha podido cumplir todo esto? Vemos que no. ¿Sí? Hay muchos problemas, desviaciones sexuales, hay tierras, hay posesiones, hay hijos sin reconocer, porque no hubo obediencia de un corazón rendido a Dios, porque la palabra también se tergiversó. Ahí el Señor, hay una parte que dice en su palabra que hay eunucos, o sea, personas que decidieron no tener hijos. El eunuco es una persona que es como, habla de la castración, ¿no? Digámoslo así. Entonces, dice que se hicieron unos por causa de la obra, otros se hacen por causa del Señor, por ellos mismos, y otros nacen así, dice el Señor. Pero esas cosas no se imponen, ni el Señor se alegra con eso, porque inclusive Él dice, escogí a tu padre y a tu madre para que hubiera descendencia para mí. Y dice, los hijos son herencia del Señor. Tanto hijos espirituales como hijos biológicos son herencia de Dios. Y el Señor nos da ese privilegio, ¿cierto? De que si usted no puede todavía tener hijos biológicos, tenga hijos espirituales, porque nada, eso también es un parto espiritual. Eso es una cosa tremenda. Cuando hay hijos espirituales, sufre uno igual que un hijo, lo ama igual que hubiera salido de las entrañas, porque aún es más fuerte la parte espiritual. Y el Señor nos dice que seremos padres de multitudes, Él nos hace padres, o se enseñaré a pescar hombres, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿qué pasa si la mujer es casada? Números 30 del 6 al 8. Dice, en caso de que ella haga una promesa o se comprometa a algo precipitadamente y luego se case, si el esposo se entera y no dice nada, entonces tendrá que cumplir sus promesas. Sin embargo, si el esposo se entera y ese mismo día se opone a las promesas o a lo que ella se comprometió, entonces él anula esas promesas y el Señor la perdonará. ¿Sí ve cómo respeta al Señor? Porque la cabeza de la mujer es el varón. Entonces el Señor respeta todo lo que sea autoridad delegada. Y el esposo es responsable de la esposa. Entonces le dice, no, mira, no vayas a hacer esto todavía, no te comprometas con el Señor en esto. Es muy importante, y esto está vigente, esto no ha cambiado. No es porque está en el Antiguo Testamento, ya cambió. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, seguirá siendo Dios. Entonces, si esta mujer casada salía por lo menos de compra, ¿cierto? Iba a comprar cosas costosas y adquiría obligaciones, el esposo podía decir, no, yo no te apruebo eso, no te voy a ayudar a pagar esa deuda porque no quiero que te endeudes, yo no voy a hacer eso. Y el voto entonces, esa obligación que había adquirido no era válida, porque la había hecho aún sin contar con él y sin decirle, ya llegó, dice, por eso dice, ¿cómo es que dice acá? Que la hizo precipitadamente, sin contar con él. Entonces ya si él le dice, no, no, de ese modo, entonces queda anulado todo delante de Dios o delante de una persona aún, una obligación. No era aprobado por el esposo. Vamos a ver el voto de la viuda o la divorciada. El voto de una viuda o una divorciada tiene validez delante de Dios y debe ser cumplido. Números 39. Dice, todas las promesas o los votos que haga una viuda o una mujer divorciada tendrá que cumplirlos. Óiganlo bien, las mujeres viudas y divorciadas. Una viuda es responsable de sus propios actos. Por eso el voto se hace firme. Entonces, ahora es importante todos los detalles que como esa mujer viuda, esa mujer divorciada hace delante de Dios. Porque Él quiere siempre que su pueblo cumpla la palabra, que lo oigan el testimonio de una mujer veraz, ¿cierto? Una mujer que cumple su palabra. Por otra parte, Dios cumple sus promesas y espera que sus hijos también las cumplan.
Él hizo un pacto con Abraham. Él hizo una promesa a David. Dios siempre fue y será fiel a sus promesas. Por eso es que le escucha. Cumplió la promesa en el pasado, cumplirá sus promesas en el futuro y cumplirá sus promesas en el presente. En Juan 3:16 cumplió esta promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cumplió y hasta hoy está vigente este deseo de Dios. ¿Ve? Entonces, es la palabra de Dios y la promesa de Dios para usted y para mí en estos tiempos todavía. Y hace mucho, mucho, mucho Él lo había dado. ¿Sí? Y esa palabra se ha cumplido. Él ha prometido salvación a través de Cristo y Él lo ha hecho. ¿Sí? Es un voto, un pacto que permanece válido hasta hoy. El pacto de Dios, el pacto de gracia. Entonces, Dios es fiel a su palabra. Él no hace un juramento alguno, no es necesario, pero con Abraham lo hizo. A veces su palabra no es suficiente para muchos, ¿cierto? Y entonces dicen, Señor, te pido esta señal, porque creen que la promesa no es suficiente. Y no, Dios, la fe es necesaria. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque su palabra es confiable, porque Él solamente habla la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y basta con que Dios diga algo para que sea cierto. Yo leo la palabra y Dios me dice algo y eso para mí tiene más peso que cualquier otra cosa, porque Él lo cumple. ¿Ve? Y Él quiere que nosotros le representemos aquí en la tierra, siendo también personas fieles a la palabra que hablamos, a las promesas que hacemos y a lo que le decimos. Él espera esa fidelidad de nosotros. Por lo tanto, si algo se ha prometido, es necesario ser fiel a esa promesa. Esa promesa ya no se puede caer, tiene que seguir. Dios cumple para que sus hijos también cumplan, para que Él también, cuando los hijos hagan votos, no sea de una manera inconsciente o una manera loca. En Levítico 27 habla de algunas ofrendas voluntarias que alguno querría llevar a Dios, ¿sí? Y eso era ya del corazón. Dios escucha y recibe esas ofrendas, pero eran de las personas que lo hacían de corazón y las consagraban a Dios. Consagraban a Dios, eso es lo que llamamos la unción. Entonces se consagraban, se ungían las casas, se ungía la propia vida, las tierras, los animales, el dinero, y todavía se sigue haciendo. A nosotros nos llaman, vengan y ayúdenos a ungir la casa, unjamos el carro, todo eso. Pero esto tiene una advertencia muy tremenda. Y es que una vez que esto se consagra al Señor y se promete al Señor que se respetará ese lugar para que Él habite allí, hay que cumplirlo. ¿Sí? Entonces, está la dedicación y la devoción a todas las promesas que se hacen. Y por eso cuando se lee todo el Levítico 27, uno pregunta, ¿por qué está aquí este capítulo? Porque es como al final ya del libro. Y es porque el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace. Dejó este capítulo al final porque hay una gran percepción espiritual cuando uno estudia ese libro, ¿sí? De que es obligatorio cumplirlo, que es la voluntad de Dios que se cumplan esas promesas. Por eso queda al final como para que uno quede con lo último que leyó en la memoria, ¿sí? En el capítulo 21 de Pedro, de Primera de Pedro, ¿cierto? Dice, Él le dijo al Señor, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos promesas a Dios, votos a Dios, consagramos nuestras vidas, nuestros hijos, es por amor, no es por imposición, es una tarea voluntaria basada en el amor. Y así es el método de Dios, por eso Él lo acepta,
Cuando usted dice, Señor, te consagro esta casa, voy a ungir esta casa, voy a ungir, aún las prendas de vestir en los tiempos antes con Pablo se hacían, que con él, por medio de ellas, pero eso fue puntual para sanar enfermedades y cosas. Pero se dedicaba y Dios contestaba porque era algo que se hacía en oración, en ruego. Es lo mismo cuando vamos a ungir, ungimos un carro, ungimos los niños los consagramos. Tenemos que dedicar esas vidas al Señor, pero resulta que se consagran los niños y se dejan crecer como ellos quieran. Y ya no se ora con los niños, ya no se lee la Biblia, ya no se llevan a los ministerios, ya no se, esos papás se olvidaron de que los consagraron un día en el altar y que se comprometieron. Y por eso ese voto, esa parte de Levítico 27 queda allí. Entonces vamos a ver allí un momentico para dejarles hasta allí, ¿cierto? Esa redención de los votos hechos a Dios cuando se consagran personas al Señor. Cuando un hombre consagra con un voto a una persona, esto es algo tremendo delante de Dios. En Levítico 27, 1 y 2 dice, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que si alguien hace la promesa de dar al Señor el equivalente al valor de una persona, óigalo bien, ahí sigue el Señor instruyendo, ¿sí? Aquí tienen un carácter voluntario estas promesas, según mandamientos, ceremonias, ritos. Es la respuesta de un corazón agradecido, agradecido porque Señor me dio este hijo y yo quiero que siga tus caminos. Agradecido, Señor, por este matrimonio. Ahí están los votos matrimoniales. Y Señor, nos venimos a consagrar nuevamente a ti. Señor, mi casa, lo que me has dado no es mío. Yo quiero que seas el Señor de esta casa. ¿Sí? Y una vez más que se ha hecho esa promesa a Dios, esa consagración a Dios, hay que cumplirla. No dejar que la casa llegue la injusticia, more la injusticia. ¿Cierto? Hay personas, hay padres que permiten cosas en sus casas que el Señor no le agrada. Los hijos entonces toman su camino y si quieren oran, si no quieren no oran, no se toman el tiempo con ellos de leer la Biblia, de orar en familia. Los hijos van creciendo solitos, sin haber cumplido esa promesa. Por eso es necesario recordar, cuando nosotros ungimos, le estamos dedicando al Señor esa vida, esas cosas materiales, el del empleo, el negocio, todo. Estamos diciéndole, Señor, esto es tuyo porque tú me lo diste. Enséñame, dame sabiduría. Y de allí hay que mostrarle al Señor con hechos. Por eso en el Salmo 116, 12, les dejo aquí, dice, ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Será que nosotros podemos devolverle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros con algo? No. Ni aún con nuestra propia vida, porque nosotros llevamos 33 años conociendo del Señor y como 30 de servicio al Señor. Y uno no alcanza a entender, Señor, es que no hay cómo, papá. No hay dinero que supla, no hay nada. Porque es que aún, cierto, de lo recibido de la mano de Él, le damos. Todo es de Él, nada, no es. Y nos regala la vida y nosotros decimos, te entrego mi vida. Pero de verdad no la entregamos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por hacernos entender, oh Dios, que tú eres serio en tus cosas, Señor. Porque tú eres un Dios veraz, un Dios real. Un Dios que no se complace en la mentira, en la falsedad, en que hoy pienso una cosa y mañana la puedo cambiar. Tú no eres así. Señor, tú no cambias tus promesas, tú no cambias tus mandamientos, tú no cambias tus estatutos. Por eso hoy hazme recordar, Espíritu Santo, lo que yo he consagrado a ti. Si ha sido mi propia vida, si han sido mis hijos, si ha sido mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi empresa, lo que llamo mío, Señor. Y digo mío porque tú me lo has entregado a mí, Señor.
pero de verdad soy un administrador, un mayordomo de lo que tú me has dado, Señor. Por eso, Espíritu Santo, perdóname si me he olvidado de cumplir votos, de cumplir promesas ante ti, Señor. ¿Cuántas veces lloré delante de ti por una parte financiera, porque me fuera bien en este negocio, porque me dieras la provisión en el lugar donde vivimos, en la tierra donde Dios nos ha permitido estar? Pero llegados a tener la oportunidad de progresar, nos hemos olvidado de esa promesa, Señor. Y nos has escogido para que vayamos y compartamos tus verdades, Señor. Y nos hemos dedicado solamente a nosotros mismos. Por eso, papá, perdónanos. Perdónanos porque tú eres un Dios que nos recuerda día a día qué cosas no te cumplimos, Señor. Y nos quedamos así y eso se convierte en un pecado y ese pecado nos aparta de ti. Y ya cuando venimos a orar con labios mentirosos, tú no nos escuchas, Señor. Y es allí donde tenemos que venir al arrepentimiento y volver a ese caminar contigo y decirte, Señor, no dejes que de mi boca por mis emociones salgan cosas que yo no pueda cumplir. Ayúdame a cumplir, Señor, lo que yo te estoy diciendo. Vemos mujeres también veraces como Ana, que prometió dar ese hijo hasta que saliera instruido de tu palabra, Señor. Y no fue fácil para ella cumplir ese voto, pero Dios le multiplicó el dar un hijo por darle 5 cuando ella era estéril completamente, su matriz, Señor, su vientre. Tú eres el dador de la vida. Lo que ponemos en tus manos siempre se va a multiplicar, Señor. Siempre es para multiplicación, no para restar. Tú eres un Dios de bendiciones grandes. Y tus promesas son sí y amén. Por eso, Señor, gracias, porque tenemos que oírte a ti, tenemos que oír tu voz cuando esas promesas tú nos las das. Así como tú nos escuchas a nosotros, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro pensamiento, nuestra mente. Cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Oh Señor, no nos permitas, bendito Dios, hacer mal para que luego recibamos mal también. Porque con la misma vara que medimos, nos volverán a medir, dice tu palabra, Señor. Por eso ayúdame a pensar qué cosas, Señor, estoy sembrando en el reino de los cielos, porque tengo la oportunidad cada día en este reino de los cielos donde estoy ya a través de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, la oportunidad de siempre dar fruto. Y es un fruto bueno, un fruto que permanezca. Tú lo pides ese fruto en Juan 15, Señor. Tenemos que dar fruto, más fruto y mucho fruto. Y eso lo esperas tú de nosotros. Y todo árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo dará malos frutos. Y Señor, yo estoy pegada a ti, a la vid, estoy pegado a ti para dar esos frutos que tú esperas de mí, Señor. Gracias, papá, por este día, por este momento, Señor, por todas las personas que necesitan sanidad, medicina y curación. Espíritu Santo, aquí estamos. Ayúdanos a continuar de tu mano. Bendice cada persona, Señor, que está clamando la salud en este tiempo. Y gracias por tocar sus vidas y escuchar nuestras oraciones. Continúa con nosotros el resto de este día en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno.